Estamos de pie en una colina en el Valle del Jordán, aproximadamente a un tercio del camino desde el mar de Galilea hasta el Mar Muerto. Y al fondo está Jordania en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Eso era Galaad. Allí es donde está Tisbe, y Elías era de Tisbe. Y el arroyo de Kerit también está por allí en algún lugar. Hemos estado hablando sobre cómo podemos orar de acuerdo con la agenda de Dios en lugar de nuestra propia agenda. Vimos números 11 y descubrimos que Dios sí responde la oración, incluso si es la oración equivocada, y que debemos ser responsables al pedir cuidadosamente. Aprendimos de la experiencia de Ezequías que Dios puede responder una oración o responderá una oración, incluso si es la oración equivocada. Y debemos aprender de estas experiencias de estas personas que debemos orar con cuidado. Esto me lleva a una idea que llamaré el ciclo de cooperación con Dios en la oración. Dios está buscando personas que oren por su agenda, no por la nuestra. Idealmente, la oración comienza en el corazón de Dios. Dios tiene una idea de algo que le gustaría hacer. A través del Espíritu Santo, Él pone su idea en el corazón de un ser humano. Entendemos lo que Dios quiere hacer y en el nombre de Jesús comenzamos a orar y esa oración regresa al Padre, quien escucha su propia idea. Él sabe que ese es un buen plan. Él sabe que eso traerá bendiciones y beneficios y por eso responde a la oración a través del Espíritu Santo, obrando mediante agentes humanos. Muchas veces Dios obra a través de la misma persona que hizo la oración. No siempre. Lo he visto obrar a través de otras personas y otras circunstancias, además de la persona que oró. Pero muchas veces Dios obra directamente a través de la persona que hizo la oración. Y cuando recibimos la respuesta es una buena respuesta. Y en el nombre de Jesús, la alabanza, el honor y la gloria regresan al Padre. Y Él recibe el agradecimiento. Su idea, nuestra oración, Él recibe la oración, da la respuesta, es buena y la alabanza y el honor regresan a Él. Ese es el ciclo ideal. Creo que ese ciclo debería repetirse y repetirse una y otra vez en todo el trabajo que hacemos para el Señor, de modo que cada vez que Dios tenga una idea de algo que le gustaría hacer, encuentre en ti y en mí un socio dispuesto que ore de acuerdo a su agenda. Y cada vez que oremos recibiremos una buena respuesta. El reino de Dios vendrá. La voluntad de Dios se hará en la tierra como en el cielo. El problema es que a veces oramos según nuestra propia agenda. Tenemos una idea, algo que nos gustaría hacer. Y en el nombre de Jesús oramos al Padre. Él escucha la oración y la responde, aunque tenía un plan mejor o ese no era su plan para nuestras vidas. A través del Espíritu Santo recibimos la respuesta, pero ahí se detiene todo. No hay alabanza, honor ni gloria que regrese al Padre. En cambio, vivimos con las consecuencias de haber hecho una oración equivocada. Nos casamos con la persona equivocada, vamos a la escuela equivocada, elegimos la carrera equivocada, nos mudamos a la ciudad equivocada o hacemos algo que queríamos hacer. Dios respondió la oración, pero no era su plan, y entonces vivimos con las consecuencias de haber recibido algo que no era el plan de Dios para nuestras vidas. Yo no quiero hacer ese tipo de oración. No quiero desperdiciar tiempo valioso de oración, orando por algo que no va a traer gran honor y gloria a Dios. Y no quiero desperdiciar mi tiempo fuera de la oración tratando de resolver las consecuencias, tratando de solucionar los problemas que vienen con haber recibido algo que Dios nunca quiso que tuviéramos. Isaías dice, así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Si Dios tiene pensamientos, ideas, caminos y planes que son más altos, más grandes y más grandiosos que los míos, ¿por qué querría orar de acuerdo a mi propia percepción limitada de lo que necesito tener? ¿No sería mejor averiguar qué es lo que Dios quiere hacer y orar de acuerdo a su agenda?
Y Efesios dice que Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Si Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar, ¿por qué querría yo tratar de encajar toda su sabiduría, poder, autoridad, fuerza, majestad, excelencia, presciencia, sabiduría e inteligencia en mi limitada manera de orar? Si Dios es capaz de hacer más de lo que puedo pedir o imaginar, entonces eso significa que cada vez que oro mi oración estoy limitando a Dios. Le estoy impidiendo hacer todo lo que podría hacer o quiere hacer en mi vida, en mi familia, en la iglesia en la que trabajo, en la ciudad en la que sirvo o en la nación en la que vivo. ¿Y acaso no dice Proverbios? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. Sométete a Él en todo. En todos tus caminos averigua qué es lo que Él quiere hacer y Él enderezará tus sendas. ¿Y acaso no nos enseñó Jesús a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad? He decidido que no voy a orar una oración. Voy a revisar cada oración que haga, y si no es lo que Dios quiere hacer, no quiero perder mi tiempo orando por ello. No quiero perder mi tiempo en búsquedas terrenales, cuando podría estar orando de acuerdo con la agenda del Dios Todopoderoso, glorioso y maravilloso. Así que este entendimiento que creo que la Biblia nos da de orar de acuerdo con la agenda de Dios y ser un socio con Dios en la oración, en vez de orar por caramelos, helados, bicicletas o vehículos, orar por algo pequeño según nuestras ideas. Por supuesto, a Dios le importamos. Él responde nuestras oraciones. Él nos da el pan de cada día. Él nos cuida como un padre cuida a sus hijos. Pero si estoy totalmente preocupado por este tipo de cosas, me estoy perdiendo la oportunidad de orar por una ciudad, una nación, un grupo de personas, una iglesia o algo más grande, mejor y mayor que Dios tiene en su agenda que lo que yo tengo en la mía. Así que quiero aprender a orar de acuerdo con la agenda de Dios. Esto me lleva ahora a presentar dos ilustraciones del Antiguo Testamento de hombres que sí se preocuparon por averiguar qué quería hacer Dios y trabajar de acuerdo con el plan de Dios. El primero es David. Poco después de que se convirtió en rey, los filisteos se levantaron contra Israel. Y 2 Samuel capítulo 5, los versículos 17 al 25 cuentan esta interesante historia. Cuando los filisteos se enteraron de que David había sido ungido rey sobre Israel, subieron con todas sus fuerzas para buscarlo. Pero David lo supo y bajó a la fortaleza. Ahora bien, los filisteos habían llegado y se habían desplegado en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor: ¿Debo ir y atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? El Señor le respondió: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Así que David fue a Baal-Perasim y allí los derrotó. Él dijo: Así como las aguas se desbordan, el Señor ha irrumpido contra mis enemigos delante de mí. Por eso aquel lugar fue llamado Baal-Perasim. Los filisteos abandonaron allí sus ídolos y David y sus hombres se los llevaron. Una vez más los filisteos subieron y se desplegaron en el valle de Refaim. Entonces David consultó al Señor, y él le respondió: No subas directamente, sino rodéalos por detrás y atácalos frente a los álamos. En cuanto oigas el sonido de pasos en las copas de los álamos, muévete rápidamente, porque eso significará que el Señor ha salido delante de ti para herir al ejército filisteo. Así que David hizo como el Señor le había ordenado y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Geser. David era el nuevo rey. ¿Quién era David? David era un soldado. No solo era un soldado exitoso. De hecho, era un líder de soldados. La Escritura dice que David fue el más exitoso de todos los generales en el ejército de Saúl.
Y ahora David es rey de Israel. Así que cuando los filisteos atacaron a los israelitas, uno pensaría que David sabría inmediatamente qué hacer. Vamos, hombre, vamos a por esos filisteos. Los estamos expulsando de nuestras tierras. Lárgate de aquí. Esta es propiedad de Dios. Somos el pueblo de Dios. ¿Eso fue lo que hizo David? No. La Escritura dice que consultó al Señor. ¿Debo enfrentarme a los filisteos? ¿Me los entregarás? Y Dios dijo que sí. Y así pues, tras haber tenido la indicación del plan de Dios, llamó a sus hombres. Vamos, muchachos, vamos a por esos filisteos, los vamos a expulsar de esta tierra. Lo hicieron. El pueblo de Dios estaba a salvo, la propiedad de Dios se conservó, el nombre de Dios fue glorificado. El enemigo fue derrotado. Y todo sucedió porque a alguien le importó lo suficiente como para descubrir el plan de Dios y actuar en consecuencia. David consultó al Señor. Quiero seguir la política de David. Bueno, entonces la historia se vuelve aún más compleja e interesante. Los filisteos volvieron. Y ahora, aprovechando el impulso de una victoria ya conseguida, uno pensaría que David sabría qué hacer. Sigue siendo un soldado y un líder, sigue siendo el rey, ahora tiene nueva confianza porque ya derrotaron a los filisteos. Uno pensaría que diría, vamos muchachos, lo haremos de nuevo, vamos tras esos filisteos y los sacaremos de nuestra tierra. ¿Eso fue lo que hizo David? No, él consultó al Señor. Uno pensaría que David sabría qué hacer. Uno pensaría que David entendería que eso es lo que hay que hacer y lo haría. Pero no lo hizo, no confió en su propio juicio ni en su propio entendimiento. Dependió del Señor y le preguntó a Dios, ¿debo ir de nuevo contra los filisteos? Y esta vez Dios dijo que no. No vayas directamente contra ellos. En cambio, rodea y ve por detrás de ellos. Ródealos por detrás y luego espera el momento adecuado. Cuando escuches el viento soplando en los árboles, sabrás que ese es el momento indicado. Así que David estaba aprendiendo a enfrentar el problema desde una dirección diferente y también estaba aprendiendo a esperar el momento adecuado. Puedes ver cómo Dios lo estaba entrenando y desarrollando para que fuera un soldado más fuerte y un siervo más sumiso. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben que es más fácil estar activo que esperar? Pero Dios le estaba pidiendo a David que esperara. Él tenía que esperar el momento adecuado, y cuando escuchó el sonido del viento soplando en los árboles, supo que era el momento indicado. Vamos, hombres, es hora de atacar. Y se enfrentaron a los filisteos y nuevamente obtuvieron una gran victoria contra su enemigo. ¿Por qué? Porque David consultó al Señor. La Escritura dice que David tuvo mucho éxito. Tuvo éxito en todo lugar al que iba. Tuvo éxito contra los filisteos. Tuvo éxito contra Moab. Tuvo éxito contra Amón y Aram. Tuvo éxito una y otra vez contra los enemigos que lo rodeaban. ¿Por qué? Bueno, ahora sabemos cuáles eran sus tácticas. Ahora sabemos cuál era su estrategia de batalla. Él consultaba al Señor. Le preguntaba a Dios, ¿qué hago? Y Dios le mostraba qué hacer. Y así David tuvo éxito una y otra vez. Quiero que tengas éxito en todo lo que hagas. ¿Quieres iniciar un club de té para damas y mientras toman té tendrás la oportunidad de compartir el Evangelio? ¿Quieres iniciar un estudio bíblico para hombres? Hagamos que sea exitoso. ¿Quieres iniciar un grupo de jóvenes que vaya a otra nación y comparta las buenas nuevas de Jesús? Hagamos que sea exitoso. ¿Quieres iniciar una nueva iglesia? ¿Quieres comenzar una nueva misión? ¿Quieres formar un nuevo coro? Sea lo que sea, consultémoslo con el Señor y dejemos que Él nos dé su indicación de aprobación. Sí, eso es lo que quiero que hagas. O no, eso no es lo que quiero que hagas. O sí, es lo que quiero que hagas, pero quiero que lo hagas de esta manera y no de esta otra. Permitamos que Dios nos muestre cómo pelear nuestras batallas, cómo hacer nuestro trabajo para Él. Y veremos que podemos ser tan exitosos como lo fue David. David fue una persona exitosa. Quiero que seas una persona exitosa en todo lo que hagas.
Ahora volvamos nuestra atención a Elías. Como mencioné antes, Elías vivía aquí en Tisbe y Dios lo dirigió hacia el Querit, al arroyo. Y en 1 Reyes capítulo 17 tenemos la historia. Así que vamos allí, a 1 Reyes capítulo 17, y leeremos sobre Elías y veremos cómo él siguió la agenda de Dios en lo que hizo. Ahora Elías el tisbita de Tisbe en Galaad le dijo a Acab: «Vive el Señor Dios de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en los próximos 5 años, excepto por mi palabra». Entonces la palabra del Señor vino a Elías: «Sal de aquí, dirígete al oriente y escóndete en el arroyo Querit, al este del Jordán. Beberás del arroyo y he ordenado a los cuervos que te suministren comida allí». Así que hizo lo que el Señor le había dicho. Y también queremos mirar Santiago capítulo 5, versículos 16 al 18, porque eso también es parte de la historia. ¿Recuerdas que mencioné que la Biblia interpreta la Biblia? Podemos encontrar diferentes lugares que se refieren al mismo tema en distintas partes de la Biblia. Las reunimos todas y obtenemos una imagen más clara. Espero que aprendas a usar la Biblia para interpretar la Biblia. Así que en Santiago capítulo 5, versículo 16, al final del versículo, encontramos que dice: «La oración del justo es poderosa y eficaz». Elías era un ser humano, igual que nosotros. Oró fervientemente para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Luego volvió a orar y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su cosecha. ¿Cuántos de ustedes, si no hay ni una nube en el cielo, el pasto está seco, la tierra está seca, el ganado tiene sed, los humanos tienen sed, no hay agua en la tierra? ¿Cuántos de ustedes orarían para que no lloviera? ¿No es una oración bastante extraña pedir que no llueva cuando todos sabían que necesitábamos lluvia? Bueno, ¿cuál es el trasfondo? ¿Cuál era la sabiduría de Dios que le indicaría a Elías orar para que no lloviera? Ya hemos estado hablando sobre el hecho de que la agenda de Dios está en un nivel más alto que la nuestra. Entonces, ¿por qué Dios guiaría a Elías a orar de esa manera? Quizás sabes que el rey Acab se casó con la hija del rey de los cananeos. Y cuando su esposa Jezabel se mudó de la casa y el reino de su padre a Israel, trajo consigo la creencia en Baal, el dios de la lluvia. Baal, el dios de la lluvia, estaba capturando el corazón de demasiados israelitas. Y Dios quería desacreditar a Baal. Dios quería demostrar que Baal era un dios falso. Y así Dios en su sabiduría puso en el corazón de Elías la oración de pedir que no lloviera. Ahora observa cuidadosamente el drama intenso y la tensión de este emocionante enfrentamiento entre Baal y Dios. ¿Te puedes imaginar que los profetas que están en la corte del rey en la ciudad de Samaria, donde tanto el rey Acab como la reina Jezabel alimentan y sostienen a los profetas de Baal, están orando fervientemente, diciendo: «Oh Baal, por favor, envía lluvia»? Baal y la lluvia, Baal y la lluvia. Y al mismo tiempo, justo aquí en el barranco de Querit, hay un profeta solitario que conoce la mente y el plan de Dios y está orando: «Oh Dios, que no llueva». No lluvia, Señor, no lluvia. No queremos lluvia, Señor. Tierra seca, cielo seco, sin nubes. No queremos lluvia, Señor, no lluvia. Durante 3 años y medio, él oró para que no lloviera. ¿Es esa una oración insensata? ¿Estaba Elías loco? No, Elías recibía sus señales, sus ideas sobre cómo orar, de una fuente diferente a la que la mayoría de los seres humanos recibe. Así que aquí está este hombre orando para que no llueva. Y luego, en el momento adecuado, Dios indicó que era hora de un enfrentamiento. Y el pueblo de Dios fue llamado a la cima del Monte Carmelo. Y este mismo Elías, ahora, continuando orando de acuerdo con la agenda de Dios, se acercó al altar, reparó el antiguo altar que se había deteriorado y oró: «Oh Dios, envía fuego». Y descendió fuego. Baal no pudo enviar lluvia. Baal no pudo enviar fuego. Pero Dios sí pudo, y Dios lo hizo.
Y el enfrentamiento entre Dios y Baal dejó claro que Baal era un dios falso. Y así la gente en la cima del Monte Carmelo gritó, Yahuwah, Él es el Dios verdadero. Yahuwah, Él es el Dios verdadero. Y después de que cayó el fuego, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera fueron asesinados, ¿qué sucedió? Este hombre que ha estado orando durante 3 años y medio, para que no llueva, sin lluvia, Señor, sin lluvia. Ahora cambia su oración y comienza a orar por lluvia. Señor, envía lluvia. De hecho, se arrodilló con la cabeza entre las rodillas, dice la Escritura, y envió a su siervo. Ve y mira, ¿hay una nube? ¿Todavía no hay nube? Oh Dios, envía lluvia. Siervo, ve y mira, ¿hay una nube? ¿No hay nube? Oh Señor, envía lluvia. 7 veces envió al siervo. 7 veces se inclinó en oración y Dios envió una nube y Dios envió lluvia. Ahora fíjense en lo que está sucediendo aquí. Elías ora para que no llueva y luego cambia de opinión y comienza a orar para que llueva. David realiza un ataque directo contra los filisteos y luego, la siguiente vez, por orden de Dios, ataca a los filisteos desde una dirección diferente, teniendo cuidado de elegir el momento adecuado para su ataque. ¿Es Dios caprichoso? ¿Acaso estos hombres eran caprichosos al hacerlo de una manera y luego de otra en otro momento? No. Estaban siguiendo las indicaciones del Señor. Y como conocían la voluntad de Dios y oraban conforme a su plan, la respuesta que recibieron fue gloriosa y trajo victoria y bendiciones al pueblo de Dios. Creo que Dios quiere que eso suceda en tu iglesia. Algunos de nosotros seguimos realizando trabajo para la iglesia o trabajo misionero de la misma manera que lo hacíamos hace 10 o 5 años. ¿Y si Elías hubiera seguido orando para que no lloviera? ¿No era suficiente para él saber lo que Dios quería que orara hace 3 años y medio? Era necesario que él fuera sensible, de modo que cuando Dios terminó con el plan de que no lloviera y pasó a la siguiente parte del plan, que era que lloviera, Elías fuera sensible a eso, se moviera con Dios y orara exactamente lo contrario de lo que había orado antes. David estaba consciente de lo que Dios quería hacer. Fue directamente contra los filisteos y luego, siguiendo la dirección del Señor, se volvió y los atacó desde la dirección opuesta. Creo que Dios quiere que seas tan exitoso como Elías, David y otros hombres y mujeres de Dios en la Biblia y desde los tiempos bíblicos. Creo que si tú y yo aprendemos a orar de acuerdo con la agenda de Dios, Él puede hacer cosas poderosas, maravillosas y milagrosas. A través de nuestras vidas, Dios solo está buscando a alguien que preste atención. ¿Qué quiere hacer Dios? Y a través del Espíritu Santo, permitir que esa idea llegue a nuestro corazón y a nuestro espíritu. Y comenzamos a orar para que el reino de Dios venga y la voluntad de Dios se haga. Y lo que Dios quiere hacer en nuestra nación, lo que Dios quiere hacer en nuestra ciudad, lo que Dios quiere hacer en nuestras iglesias, sucederá. El brujo, los poderes de las tinieblas y los espíritus malignos en las alturas, estas fuerzas de la injusticia serán derribadas y aprenderemos cómo hacerlo. Y en el nombre de Jesús, la alabanza, la honra y la gloria volverán a Dios. ¿Por qué? ¿Porque somos tan geniales? No, pero porque no confiábamos en nuestro propio entendimiento. Aprendimos a depender de Dios. Aprendimos a descubrir qué quería Dios hacer y a hacerlo con Él. El desafío de cada generación es descubrir qué quiere hacer Dios y hacerlo con Él. Es el desafío de cada hombre y mujer de Dios descubrir qué quiere Dios que hagas en la iglesia en la que sirves, en la misión en la que sirves, en el coro en el que sirves, en la clase de escuela dominical en la que sirves. Sea lo que sea que Dios te haya dado como oportunidad para servirle, averigua cuál es el plan de Dios y ora de acuerdo con ese plan para que venga el reino de Dios.
La voluntad de Dios se cumplirá y sucederán cosas gloriosas y maravillosas. Si Dios es capaz de hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar, ¿no significa eso que deberíamos estar siendo sorprendidos por lo que Dios hace todo el tiempo? Que viviríamos con sorpresas. Él está haciendo más de lo que podríamos haber imaginado. Él es capaz de responder a la oración mejor de lo que nosotros somos capaces de orar. Él puede hacer muchísimo más de lo que podemos pedir o imaginar. Eso significa que la mejor oración que pudiera imaginar, lo mejor que pudiera pensar y empezar a pedir, sería inmensamente menor que lo que Dios podría estar haciendo. No quiero restringir a Dios, no quiero limitar a Dios. No quiero que mis pensamientos pequeños y limitados me impidan ser la herramienta en la mano de Dios que Dios quiere encontrar en mí. No es que seamos tan exitosos, es que permitimos que Dios tenga éxito a través de nosotros. De eso se trata el ministerio. No es mi ministerio, es el ministerio de Dios, y yo soy una herramienta en su mano, y tú también lo eres. Y si aprendemos a dejar que su agenda sea la agenda de nuestra oración, veremos que Él hará mucho más a través de nosotros de lo que jamás podríamos imaginar por nuestra cuenta. Esto nos lleva al final de esta enseñanza sobre la oración de acuerdo a la agenda de Dios. Hay un gran poder en la oración, hay un gran peligro en la oración. Podríamos experimentar grandes bendiciones si oramos de la manera correcta. Podríamos experimentar grandes dificultades si oramos de la manera incorrecta. Y creo que este es el mensaje de Dios para esta generación, que Dios está llamando a un pueblo que lo busque y haga de su agenda, su propia agenda, en la oración. Y que Dios quiere ampliar tu capacidad y ampliar tus oportunidades para servirle al permitirte orar de acuerdo a su agenda. Esperamos poder compartir más lecciones contigo. Este es el final de la segunda parte de la segunda sesión en esta serie de 15 lecciones, pero esperamos con ansias las otras cosas que tenemos para ti en los próximos días. Que Dios te bendiga abundantemente mientras buscas a Dios y le permites obrar poderosamente a través de tu vida. Aquí estamos en el Shuk, en el centro de Jerusalén, y ella es Sonomi, él es John y ella es Nomi. Y estamos aquí para saludarte y decirte que nos alegra que estés viendo nuestro programa.